Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Hemos venido platicando en las últimas semanas en relación a los retos que enfrentarán los nuevos gobiernos a partir del proceso electoral. Y bueno, pues ya tenemos los resultados y pues vamos a dedicar también nuevamente el programa de hoy a hablar sobre las implicaciones, estos primeros momentos después del resultado electoral. Y están con nosotros el doctor Víctor Reynoso, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, buenas noches. Y el doctor Alejandro Guillén, profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Alejandro, bienvenido nuevamente. Toño, muchas gracias. Buenas noches, Víctor. Pues hay muchos temas en la mesa. En un programa anterior tratamos de tener un primer acercamiento. Quisiéramos dedicar este programa a ir un poquito aterrizando algunos de los temas que se han planteado. Hemos hablado del gabinete, hemos hablado un poco de la agenda, ¿no? Planteaban ustedes el tema de la corrupción, el tema de la seguridad pública, que son dos temas estructurales muy importantes, y agregaba el doctor Víctor Reynoso el tema de la pobreza, ¿no? Que creo que me parece que es un llamado importante por parte de la ciudadanía. Pero para entrar un poco en la materia, ¿cómo queda el Congreso de la Unión? Es decir, la presidencia la gana Morena, pero el Congreso de la Unión también tiene una gran mayoría. ¿Qué implicaciones va a tener esto en términos de gobernabilidad, en términos de división de poderes, en términos de equilibrios de poderes? ¿Cómo verías tú esto, Víctor? Pues es un tema muy importante. Hay mucha preocupación sobre los balances y contrapesos, precisamente por la fuerza con que Andrés Manuel llega, un poco por su carácter, su temperamento político. Hay preocupación de si va a estar balanceada la forma en que ejerce el poder, y el principal balance, no el único, hay muchos otros, para un presidente es el Congreso, tanto Cámara de Diputados como senadores. Parece ser que Morena tendrá mayoría relativa en las dos cámaras, quizás hasta mayoría absoluta, todavía está por verse, pero dejémoslo en una muy amplia mayoría relativa. Exacto. Aliada con el PES, que ahí hay que ver porque tiene muchos diputados, pero no el registro. Habría que ver qué pasa con el PES. Y con el PT tendría sin duda la mayoría absoluta y estaría muy cerca de la mayoría calificada. Ahí habría el riesgo de que el presidente pudiera hacer lo que quisiera, reformar la Constitución como él quisiera hacerlo. No está claro que estos partidos vayan a mantenerse unidos. PT y PES son como los dos extremos del espectro político. Morena no sabemos bien qué es un movimiento en torno a López Obrador, pero si se mantienen unidos ese sería un primer escenario, que López Obrador tenga la capacidad de hacer las reformas a la Constitución que considere adecuadas, porque además tiene mayoría en los congresos locales. Recordemos que todo cambio constitucional tiene que validarse en los congresos locales, parece que ahí también. Si fuera así, su único límite sería su propia conciencia en lo que quiere reformar la Constitución y podría haber riesgos. Ese es un primer escenario. Otro escenario es que no se alcance esa mayoría y que sí haya balances y contrapesos. Y que haya una verdadera oposición. ¿Tú cómo lo ves, Estelle? Yo creo que sí alcanza por lo menos la mayoría absoluta, el 50% más uno, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sobre todo si se da finalmente, si van en bloque los partidos que apoyaron a Andrés Manuel, yo creo que sí lo logran. Aquí el detalle para una reforma constitucional va a ser convencer a los congresos de los estados para poder tener una reforma constitucional. Y en los congresos de los estados, ahí es en donde Morena apenas acaba de irrumpir, digamos, en congresos locales, particularmente en aquellos estados como Puebla, en los cuales se llevó a cabo también elección, tanto de gobernador como de diputados locales. En este momento, para poder llevar a cabo esa reforma constitucional, tendría que hacer, por un lado, en las cámaras tendría que hacer pactos o alianzas con otros partidos, ¿no? Con el caso del PAN o el PRI, dependiendo de
de cuál sea el tema, ¿no? Un poquito como la mecánica que se llevó con Peña Nieto cuando hizo las famosas reformas estructurales, en donde en unos temas logró la mayoría con la mayoría calificada con el PRD, en otras con el PAN. Entonces yo creo que va a tener que hacer eso, tiene que haber negociación en este primer tramo, en esta primera mitad de sexenio. Y luego las negociaciones con los congresos de los estados, particularmente con los gobernadores, para poder hacer reformas constitucionales. Aquí el asunto que a lo mejor ya estoy futureando demasiado, pero el temor fundamental va a ser el siguiente Congreso. Si Morena con toda esta fuerza logra de nueva cuenta ganar como ganó, entonces ahí sí, prácticamente Morena tendría el control absoluto de todo y podríamos tener de nueva cuenta un gobierno de carácter, un presidencialismo de carácter hegemónico, que pues ahí sí ya será difícil que haya los contrapesos institucionales de la oposición. Pero regresando entonces a este punto, yo creo que en lo que se refiere a reformas constitucionales sí va a tener que negociar, van a tener que hablar las diferentes fuerzas políticas y por otro lado, en lo que se refiere a reformas a las leyes secundarias, pues ahí sí yo creo que Morena va a tener la posibilidad de hacerlo. Y lo primero que se pone en juego, y lo están diciendo, es la reforma educativa, lo están gritando. La reforma educativa va para atrás. Les iba a hacer. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser esas reformas constitucionales que podría impulsar el nuevo gobierno? Una es la reforma educativa. O sea, ¿creen ustedes que se va a revertir, se va a adecuar? Es decir, ¿cómo ven este comportamiento que pudiera tener el nuevo gobierno respecto a estas reformas que se hicieron en el sexenio Peña Nieto? Antes de eso, un comentario que creo importante. Ya a partir de ahora, todos los diputados, los senadores, diputados locales federales, todos los miembros de Cabildo pueden reelegir. Uno de los argumentos a favor de la reelección es fortalecer la relación entre los legisladores y miembros de Cabildo y la sociedad. Ya su carrera política no va a depender de su partido solamente, sino de nosotros los ciudadanos. Entonces esperemos que sigamos atentamente a nuestro diputado local, a nuestro diputado federal, nuestro senador. Es muy importante. Y a la hora de la elección, en 3 años tenemos un referéndum sobre el nuevo gobierno, ver si reelegimos o no reelegimos a estos legisladores. Esperaríamos, eso es uno de los argumentos, fortalecer la relación entre el diputado y los ciudadanos que lo eligen. Otro es darles más autonomía. Actualmente no tienen autonomía, lo vemos aquí en Puebla. El Congreso estuvo subordinado totalmente al gobernador, independientemente del partido del que fuera el diputado, con algunas excepciones. Esperaríamos que con la reelección haya más autonomía y esto tiene que ver con la pregunta. En cuanto a las reformas, yo creo que se van a ver con más calma. Por ejemplo, la reforma educativa ha sido rechazada en ciertos discursos, que no es una reforma educativa, que es una reforma laboral, pero una reforma laboral de los trabajadores de la educación es una reforma educativa. Una reforma que dice tiene que haber concursos de oposición para que ingreses o no, tiene que haber evaluación. Esa es una reforma que incide en lo educativo, que fue muy parcial, que no toma en cuenta las condiciones de los profesores, que no los apoya, totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que ya se van a ver con más cuidado. Yo creo que no todos los profesores están en contra de la reforma educativa. Creo que una gran mayoría ha hecho las evaluaciones, una gran mayoría las ha aprobado. Entonces se va a ver con más cuidado y ya no vamos a ver el todo o nada, sino cuestiones más sutiles. La reforma energética, yo no vería fácil volver a monopolio de Pemex, como muchos, entre otros Cuauhtémoc Cárdenas, quieren volver. Yo creo que por razones jurídicas, por razones de eficiencia, creo que en ningún país hay un monopolio de la producción, extracción de petróleo. Entonces, se va a ver aquí con más sutileza, yo esperaría, y que no pongan la planadora sobre reformas de todo o nada. Que no metan la planadora para volver al nacionalismo revolucionario de antes de 1982, que sería otro escenario. Si hay aplanadora, entonces todo lo que se reformó del 82 para acá, lo quitamos y volvemos al México del sistema hegemónico.
Ese es un escenario. Yo quiero creer lo poco probable. Yo quiero creer en un liderazgo responsable, serio, que analice las reformas y las mejore. Cambie lo que haya que cambiar, amplíe lo que haya que ampliar. Exacto. Es decir, de alguna manera, lo primero que señalas me parece fundamental, ¿no? Es decir, la independencia de los diputados, de los senadores en relación al partido, ¿no? A las líneas del partido. Y la otra, el papel que va a jugar la sociedad como vigilante, como incluso como activista para estar revisando lo que el gobierno propone, ¿no? Para no perder lo ganado y para no generar una gran incertidumbre, ¿no? Respecto a las políticas públicas, ¿no? Me parece que, digamos, todo este cambio va a generar también un comportamiento diferente en la ciudadanía, ¿no? Es decir, no solamente en los partidos o en el gobierno, en las instituciones o en los congresos, sino también por parte de la ciudadanía, ¿no? Perdón, tenemos que ir a un corte y seguimos en nuestro programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre ya los nuevos escenarios después del proceso electoral y hablábamos del Congreso como una forma de contrapeso, pero decías, Víctor, no es el único, ¿no? ¿Qué otros contrapesos tiene el Ejecutivo Federal para no poder en un momento dado tener ese avasallamiento, ¿no? Sobre todo el sistema general? Bueno, están los gobernadores mismos, están también los partidos políticos, están los medios de comunicación. En fin, yo creo que entramos a lo que Robert Dahl en su momento calificó como la poliarquía, ¿no? En donde pues, nosotros podemos encontrar diferentes manifestaciones en una sociedad en donde se distribuye determinado poder, sea económico, sea ideológico, por supuesto el político lo tienen ellos. Entonces, yo veo muy difícil que de pronto esto se convierta en una dictadura, o sea, teniendo las instituciones que tenemos, con la experiencia que ya tenemos, por muy vapuleadas que estén, pero que ahí están sirviendo. Ahorita están sirviendo, por ejemplo, para esta elección, lo que va a ser la toma de posición de todos los que ganaron la elección. En fin, yo creo que las instituciones ahí están. Y en este sentido, entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo comentamos hace un momento, antes de ir al corte, vamos a ver en este momento a un López Obrador, a Morena, un poquito siguiendo la dinámica del discurso de decir, bueno, pues es que vamos a ir por la reforma energética, vamos a ir por la reforma, a echar para atrás lo que se llamó la reforma educativa, que le llaman reforma laboral, etcétera. Yo creo que va a ser un poquito ese discurso en un principio, ¿no? Un primer forcejeo. Y ya sobre eso vamos a ir viendo el comportamiento de los demás actores, porque no solamente será el Congreso, en efecto, los que se opongan, sino también se pueden oponer empresarios, por ejemplo, a un echar para atrás por completo la reforma educativa, que también han estado ahí algunos empresarios metiendo dinero y esfuerzo. Claro. Y lo mismo puede ocurrir con la energética. Aquí vamos a ver entonces qué tanta disposición va a haber por parte tanto del presidente de la República como del partido mayoritario en ambas cámaras. Vamos a ver qué tanta disposición tienen para generar los consensos. Y eso es muy importante, porque
y hay que exigírselos porque finalmente lo que nos hace ser democráticos, entre otras cosas, no solamente ganar una elección, sino que también al momento de ir encontrando las soluciones a los problemas del país, podamos hacerlo por la vía del consenso. Es decir, no llegar y como aquí yo soy el que tiene la mayoría en todo esto, pues los aplasto. No, sí. Porque al final de cuentas hay enfrente también otras fuerzas, ¿verdad?, económicas, ideológicas, que igual le pueden decir no. Y entonces esto creo que nos debe llevar precisamente a esta situación deseable, ¿no?, en donde se tienen que buscar los consensos para poder llevar a cabo cualquier reforma. Claro. Es un reto para nuestra democracia, ¿no?, para nuestras instituciones democráticas, de cómo van a operar en caso de excesos, ¿no?, en caso extremos, ¿no?, como funcionan en otras democracias, ¿no?, donde de alguna manera cuando hay este tipo de situaciones, pues inmediatamente hay un sector, ¿no?, del propio aparato administrativo, institucional, que busca hacer ese contrapeso, ¿no? Vamos a ver si en México tenemos ya ese nivel de madurez, ¿no?, para... Ahora, hay varias propuestas. Una es la reforma educativa, la reforma energética, pero también hay otras propuestas que está haciendo el nuevo gobierno. Por ejemplo, el caso de las pensiones, ¿no?, que todo el mundo dice está muy bien, pero ¿cómo la va a implementar? Financieramente, un tema que ha estado ahí como una gran bomba de tiempo a punto de estallar, que es el tema de las pensiones, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo ves el caso de las pensiones, Víctor? Bueno, es un caso que exige conocimientos técnicos que yo no tengo, ¿no? Hay diversos tipos de pensiones en el país. Desde hace varios años se fomentó este sistema, el sistema de ahorro para el retiro. Creo que esa ha sido una solución. Yo quisiera más bien hacer un comentario relacionado con el otro tema de balances y contrapesos. Y una declaración de esta semana de Andrés Manuel, que yo creo que no escuchó a sus asesores ahí, porque le preguntaron, el poder, se dice que el poder corrompe, que el poder absoluto corrompe absolutamente, y él contestó, no, en mi caso no, porque yo tengo ideales, tengo valores. Los casos de políticos que han generado grandes tragedias para la humanidad han sido casos de políticos con ideales y con valores. Ideales y valores que no compartimos. Mao, Stalin, Hitler. No podemos decir que no tenían ideales y que no tenían valores. Los tenían. Y esos ideales y esos valores los autorizaban, según ellos, a hacer lo que hicieron. Yo creo que para evitar que el poder absoluto corrompa absolutamente, hay que evitar el poder absoluto, y es la división de poderes. Está el legislativo, está el judicial, están los organismos constitucionales autónomos, la prensa, y lo que habría que observar, si vamos en el camino de una dictadura o de una autocracia, es que sería el riesgo extremo, la venezuelización. Si el presidente trata de controlar al Congreso, un caso extremo, diluye el Congreso actual, convoca un Congreso constituyente donde tenga mayoría. Si trata de controlar al Poder Judicial, diluye a la Suprema Corte y nombra uno a modo. Si trata de controlar los organismos constitucionales autónomos, el INEGI, por ejemplo, lo vimos con Peña Nieto. El INEGI es importante porque da los datos oficiales. Si el gobierno dicta los datos, en vez de dejar que un organismo constitucional autónomo los genere, vamos mal. Entonces, yo creo que ahí habría que observar, en todo este entramado institucional de balances y contrapesos, qué tanto se mantiene, se fortalece y tenemos un liderazgo sano, positivo, o tenemos el riesgo de un poder concentrado que no nos va a llevar bien a ningún lado. De las pensiones yo terminaría añadiendo nada más la aritmética, que haga bien López Obrador sus sumas y sus restas. Carlos Ursúa dice que él ya las hizo y que le dijo a López Obrador, habló con él, cuando no salgan sumas y restas, le paramos. Y que López Obrador le dijo, sí, si el dinero que ahorramos con esta política no alcanza para los subsidios que estamos proponiendo, le paramos. Esperemos que así sea. Claro. Ahora, regresando al tema de los contrapesos, ¿sienten ustedes que este gabinete, el perfil técnico de este gabinete, la autoridad moral de muchos de ellos, puede llegar a ser un poquito un
una cierta contención a los valores y principios de este presidente, que en un momento dado quiere hacer cosas y ellos le digan hasta aquí se puede, hasta aquí no se puede, o a esto yo no me presto, ¿no? ¿Creen ustedes que el gabinete de alguna manera puede jugar ese papel? Pues mira, eso lo veremos ya sobre la práctica. Mientras tanto hay indicios. Hace un momento Víctor citaba la entrevista que le hicieron a Olga Sánchez Cordero, que recordemos, Olga Sánchez Cordero fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues ella es una mujer conocedora del derecho, va a ser la secretaria de Gobernación, sí. Y por lo menos el discurso que manejó en esta entrevista me llamó mucho la atención porque muchas cosas como que no está muy de acuerdo con Andrés Manuel. Y siempre terminaba diciendo, yo se lo voy a decir a Andrés Manuel, ¿no? Y lo mismo ya están diciendo, entre otros, Ursúa, en fin. Noto como que, a diferencia de en otras transiciones o otros cambios de presidente de la República, pareciera que ahorita estamos viendo que los secretarios los posibles secretarios del gabinete son personas que le hablan de tú a Andrés Manuel y oye, Andrés Manuel, ¿sabes que esto no? Claro. Le pueden decir no. Me está dando esa impresión, cosa que yo no veía en anteriores conformaciones de gabinete, en donde salgan a dar declaraciones los futuros secretarios de Estado y digan, pues yo le puedo decir al presidente que no. Claro. Esto lo estamos viendo ahorita en medios de comunicación. Si comparamos el gabinete que él tenía como jefe de gobierno, donde sí había un perfil, digamos, más de subordinación, ¿no? de personas que iban a ejecutar las instrucciones del jefe de gobierno, aquí tenemos un perfil diferente, ¿no? Es decir, gente, no sé, pienso en Miguel Torruco, ¿no? Un hombre que tiene un prestigio internacional y que difícilmente le va a decir al presidente, aquí estoy para que me haga hacer lo que tú me digas, ¿no? Es decir, pues incluso pienso un Ursúa, ¿no? O un Jiménez Espriu, que también está más allá del bien y del mal, ¿no? Es decir, gente con una propia imagen, con un propio prestigio que no va a prestarse tan fácilmente a un capricho, ¿no? Sí, que en un momento dado, pues ahí está tu secretaría, ¿no? No tiene necesidad de estar ahí metidos. Pero déjame agregar algo con respecto a los contrapesos y que comentaba Víctor. El tema de los organismos autónomos. Yo creo que ahí los que tenemos que pelear esos espacios somos los ciudadanos, las universidades en particular. Yo creo que ese es, digamos, en todo este proceso, me parece que son los ciudadanos los que tenemos que estar al pendiente de que en realidad estos organismos autónomos, llámese el INEGI, llámese el Instituto Nacional Electoral o los OPLES locales, en fin, los organismos de transparencia, todos estos organismos llamados autónomos, me parece que son espacios en los cuales la sociedad, las universidades en particular, tienen que pelear y ser precisamente los contrapesos para garantizar la autonomía de estos organismos. Claro. Vamos a seguir, vamos a hacer nuestro corte, estamos en contexto. Independientemente de ambas. Seguimos en su programa En Contexto y bueno, pues estamos aquí comentando en el corte, ¿no? Y comentaba el doctor Guillén en relación a todos estos organismos autónomos, la propia ciudadanía. ¿Qué va a pasar con los empresarios? ¿Ustedes creen también que el empresario actual seguirá con este perfil de subordinación, de querer hacer solamente negocios con el gobierno, o tendrá que también asumir un nuevo rol
inclusive como grupo de presión, ¿no?, ante excesos que en un momento dado tenga a los que recurra el nuevo gobierno? Yo creo que los empresarios, por razones obvias, son uno de los sectores más organizados del país desde hace décadas. Yo creo que sí deben jugar el papel de contención del poder, lo han jugado, pero ojalá jueguen un papel más positivo y yo veo un signo muy positivo en este acercamiento con Andrés Manuel. Y en un aspecto específico, Andrés Manuel dijo, bueno, voy a dar beca a los muchachos que no tengan trabajo y no estudien. Primero como que dijo, les voy a dar dinero. Dijo, no, va a ser una beca para que trabajen en alguna empresa. El gobierno va a pagar el salario dentro de esa empresa. Ahí tiene que haber una armonía entre gobierno y empresa. Entonces, que los empresarios digan, a ver, ¿dónde necesitamos capacitar a la gente? ¿Qué tipo de trabajador capacitado necesitamos? Éntrale, mándanos estos muchachos a este aspecto, tú le pagas su sueldo, yo los capacito. Creo que ahí podría haber algo muy positivo, no solo contrapeso en el sentido de restringirlo, sino también de impulsarlo en lo positivo. Ojalá se dé eso. A mí también me parecía muy interesante esta novedad, una novedad que no habíamos visto del gabinete. El gabinete puede ser un contrapeso muy positivo. No hay persona que sepa de todo, pero ya con un buen gabinete, yo les preguntaba alguna vez a mis alumnos, ¿alguna vez no han podido dormir ustedes por algún problema que tengan? Y sí, todos, alguna vez. Imagínense los problemas que trae en la cabeza el presidente de la República. ¿Cómo dormirá? Si hay un buen gabinete y si el presidente se deja ayudar por este buen gabinete, va a dormir mejor. Esperemos que así sea. Bueno, por lo menos va a descansar 4 o 5 horas. Porque además ya amenazó con levantarse temprano a dar conferencias de prensa y estar con su gabinete de seguridad. Y es entendible, ¿no?, que por su propia naturaleza él seguirá actuando. Él es un gran comunicador y sabe lo que implica levantarse a las 6 de la mañana y marcar la agenda temática de los medios, ¿no? Eso le ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo, ¿no? Pero regresando a los organismos autónomos, está el INAI, por ejemplo, ¿no? Está el propio INE, ¿no?, que me parece, no sé qué piensen ustedes, que jugó un papel mesurado, que los consejeros fueron muy cuidadosos en sus planteamientos, pero también está el Instituto de la Competencia Económica, está el Instituto de Telecomunicaciones, que también pueden jugar un papel de contrapeso importante, porque finalmente marcan políticas muy estratégicas, ¿no?, para el país, ¿no?, y que también ahí, pues, supuestamente han sido elegidos bajo normas diferentes al dedazo tradicional, ¿no? Así es, y privilegiando, digamos, la capacidad técnica que tienen los personajes que asumen esas posiciones. Sí, el problema es la tentación que siempre tiene quien detenta el poder de tratar de meter sus brazos y sus piernas en los organismos autónomos. Y lo hemos visto tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, yo creo que una de las cosas que sí podríamos pedir desde la sociedad civil organizada, desde las universidades, es la autonomía real de estos organismos y que cada uno de los representantes o los personajes que sean los titulares de estos organismos, que sean nombrados de tal manera que su nombramiento no sea porque estás con un partido, porque estás con otro partido, porque eres cuate de porque eres cuate de aquel. No, sino por la capacidad que tengan estas personas para poder llevar a cabo las funciones y garantizar la autonomía de estos organismos. Porque algo que le ha hecho daño y que no le ha permitido a la sociedad precisamente ser copartícipe de estos cambios democráticos ha sido precisamente que los organismos que se supone deben de ser de los ciudadanos no los tienen. Así es, están cooptados. No los tienen, están cooptados. Así es. Entonces, si queremos realmente ampliar el funcionamiento democrático del Estado, yo creo que algo que tenemos que pelear es esto, el que se garantice por parte de todos los actores, se garantice la autonomía de estos organismos. Claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Yo creo que a nivel federal vamos bien. Yo creo que hay autonomía, hay gente con capacidad técnica, hay cosas muy Con positivas. sus detallitos como el INEGI, ¿no? Lo que pasó con el Sí. INEGI. Ahí es en donde van. Pero a nivel local es una agenda pendiente todavía. A nivel estatal todavía es una agenda pendiente, aunque sí ha habido avances. Exacto, yo creo que ahí es donde tendríamos mucho que trabajar en las regiones, ¿no? En los gobiernos locales, donde hay donde no hay esa tentación, sino hay esa práctica cotidiana de querer intervenir, ¿no? En los congresos, en los organismos autónomos, y en donde esta dinámica federal tendrá que irse de alguna manera multiplicando en los estados, ¿no? Obviamente hay casos extremos, pero es el común denominador que los organismos de transparencia o los organismos electorales en muchos casos están cooptados, ¿no? Así es. Por el poder local, y eso hace que muchas veces, pues como bien dices, la participación ciudadana pues se vea inhibida, ¿no? por estas prácticas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo ven la relación que se está abriendo con el gobierno de Estados Unidos? A diferencia de lo que se venía en los últimos meses planteando por el presidente Trump, de repente como que hay un alto, ¿no? Es decir, el tema del TLC se va para después de las elecciones de noviembre. El tema del muro también parece que se contiene, y la actitud, por lo menos, del presidente Trump respecto al candidato virtualmente electo, pues es distinta a la que había venido manifestando anteriormente. ¿Cómo lo ves, Víctor? Pues llevamos pocos días, pero con muy buenos signos. Por lo menos Trump no le pidió a López Obrador que pague el muro, lo felicitó. Sí había mucho temor, tanto aquí como en Estados Unidos, de que se conjuntaran estos dos presidentes. Dos presidentes muy nacionalistas, dos presidentes con tintes populistas, pero no se ha visto todavía algún foco rojo en la relación. Yo espero que no lo haga, no vaya a haber pues un foco rojo. Yo espero, y esto no se ha planteado con la claridad que debería plantearse, que la relación entre los dos países puede ser una suma positiva, que de hecho ha sido una suma positiva, y hay que mantener e incrementar esa suma positiva. Hay perdedores, los productores de aguacate en California han perdido, los consumidores de aguacate en Estados Unidos han ganado mucho, los productores acá han ganado mucho. Yo creo que no es una suma de que una parte pierde y otra gana. Yo creo que es una suma, incorporando a Canadá, donde las tres ganan. Esperemos que le hagan entender tanto a Trump como a López Obrador que se trata de esto. Y los signos en estos pocos días yo creo que son positivos. Ojalá sigan así. Claro. Se habla de una próxima visita del secretario Pompeo para que pueda venir a armar una posible reunión entre los dos presidentes una vez que ya sea presidente electo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un buen mensaje, ¿no? Y otro mensaje importantísimo es, y lo vuelvo a repetir, la legitimidad con la que llega Andrés Manuel. O sea, eso en política exterior también es importantísimo, porque es una enorme fuerza con la que Andrés Manuel López Obrador se puede parar en cualquier relación bilateral o multilateral. Entonces, aunado a estos signos positivos de los que habló Víctor, yo creo que este tema, esto que vimos el pasado 1 de julio, en donde la gente votó, con la cantidad que votó a favor de López Obrador, no solamente le da legitimidad interna, sino que también le da una legitimidad para poder hacer una política exterior, pararse enfrente a cualquiera y decir, aquí vamos a buscar los beneficios mutuos. Ahora, yo no creo que la relación sea tersa. Sobre todo porque Trump, bueno, pues de entrada ya con este tema del Tratado de Libre Comercio, con los insultos que ha mandado hacia los mexicanos, el hecho de haber impuesto los aranceles a el acero, en fin. Obviamente, más allá del temperamento que pueda tener López Obrador
frente a este tipo de cosas, pues viene un asunto de racionalidad. O sea, México va a tener que responder cada una de estas decisiones económicas que vaya teniendo el gobierno de Estados Unidos, perjudicando, digamos, a los empresarios mexicanos. O sea, va a tener que ir dando esa respuesta. No es porque quiera decir, al momento en el cual Trump anuncia su nacionalismo comercial, pues nosotros dijimos en su momento, pues se le alinearon las estrellas a Andrés Manuel, porque pues, no lo va a hacer por iniciativa propia, sino obligado por las circunstancias que están prevaleciendo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en el tema comercial, yo creo que va a haber muchos jaloneos. Sí, digo, la relación entre México y Estados Unidos siempre es compleja históricamente, ¿no? Vamos a hacer nuestro siguiente corte, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando un poco de las relaciones México-Estados Unidos y para cerrar esta idea, Víctor, así como hay sectores que han aplaudido que México regrese a su política internacional tradicional de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, etcétera, hay quien la cuestiona y dice que está caduca, que esos principios de política exterior ya no son válidos en un mundo globalizado. ¿Tú qué apreciación tendrías ahí? Pues yo sí estaría a favor de una política exterior activa, pero habría que ver qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica una política exterior activa? Y no es la que implementó el presidente Echeverría en su momento, no es irse a los conflictos y tomar una opción por alguna de las partes en conflicto. Yo creo que iría por otro lado, iría una política exterior más constructiva, más discreta, más basada en argumentos. Se comentaba la relación con Estados Unidos. Yo creo que se puede responder con argumentos. Cuando Trump sube los aranceles del acero y el aluminio, México sube aranceles a algunas importaciones, el queso, no sé qué más recuerdo, no recuerdo bien qué más, pero Trump responde, qué mala onda que me suban los aranceles. Pues, ¿qué esperas? Tú subes aranceles, perjudicas la economía de un país, te vamos a responder igual y vamos a perjudicar tu economía. El libre comercio bien organizado favorece a las dos partes, es suma positiva. Entonces yo esperaría que la política exterior de México fuera positiva en este sentido de argumentos. ¿No quieres que se vayan más mexicanos a Estados Unidos? No perjudiques la economía mexicana. Claro. No se van porque quieren, se van porque aquí no hay opción y allá sí. Pero además, ahí me explicaba un colega norteamericano cómo funcionan las grandes empresas constructoras para simular que su mano de obra es latinoamericana indocumentada. Todos los albañiles, por lo menos en el suroeste de Estados Unidos, Texas, California, son o guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, y las grandes constructoras simulan la contratación. Claro. Que reconozcan eso, que no se hagan tontos, y es un aporte para la economía norteamericana, estos migrantes, es un aporte para estos migrantes que encuentran mejores condiciones de vida. Yo iría por una política exterior más basada en argumentos, en la búsqueda de sumas positivas, en la búsqueda de soluciones a los conflictos que hay en otros lados del mundo. Claro. Yo creo que va a ser interesante también, además de la relación con Estados Unidos, por supuesto, que es la principal, pero va a ser interesante la relación con América Latina, sobre todo porque este asunto de la venezolanización y bueno, recordando esa entrevista de 2010, yo le pregunté a Andrés Manuel, oye, te comparan mucho con Chávez, en ese momento había Chávez, con Fidel Castro, en fin, este triángulo, ¿no? El proyecto bolivariano y demás que a ti te están ubicando en ese triángulo, ¿no? Decía.
Y él contestó, me dice, no, yo no pretendo ni ser Chávez, ni ser Castro, ni mucho menos. Y dice, yo me conformo con seguir a las figuras de nuestra historia nacional. Y entonces, como siempre, cita Juárez. Claro. ¿No? Pero me parece interesante esto porque vamos a ver si en realidad esa política exterior activa de la que mencionaste, Toño, que tiene que ver también con el tema de derechos humanos. Exacto. Y que desde que Jorge Castañeda, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, presionaba precisamente para que Fox, entre otros, tuviera una política de mucho mayor exigencia a los regímenes como el cubano, de exigirles un mayor respeto a los derechos humanos. De hecho, ahorita lo que están haciendo en política exterior con respecto, por ejemplo, a Venezuela es condenar, ¿no?, el retroceso que se ha dado en lo que se refiere a la defensa de derechos humanos. Desde la OEA, México está activamente metido en esta defensa de derechos humanos. Va a ser interesante ver si ahora el nuevo canciller Marcelo Ebrard, un cuate que también ha estado de alguna manera involucrado, comprometido con la defensa de los derechos humanos, por lo menos en México, yo creo que va a ser interesante ver qué tanto realmente un personaje, hablando de la cierta chiqui autonomía que puede tener un secretario de Estado, qué tanto en realidad Marcelo Ebrard va a seguir con esta dinámica de exigir en Venezuela que se respeten los derechos humanos, qué tanto va a hablar con Cuba y también exigirle algo por el estilo. Yo creo que va a ser muy difícil. Quizá aquí por eso están renaciendo estos principios de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, etcétera, que harían que México se replegara con respecto a esta defensa de derechos humanos. Y hay quien le ha contestado a México también, oye, tú andas de candil de la calle y eres oscuridad de tu casa. Entonces, yo creo que todos estos factores finalmente, por lo menos a mí me despiertan la curiosidad de cómo se va a comportar México. ¿Va a seguir este asunto, esta inercia de defensa de derechos humanos? ¿O en función de estos principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pues se va a replegar un tanto y a volver a esas relaciones respetuosas, ¿no?, con gobiernos como el de Cuba o en este caso como el de Venezuela? Sí, yo creo que ahí está todo un tema, ¿no? Porque así como hay gente que está más a favor del activismo, también hay un gran cuestionamiento a la no diversificación de la política exterior, ¿no? Demasiado centrada en la relación con América del Norte y poco activa en cuanto al sureste asiático o incluso hacia Europa, ¿no? Entonces ahí también, y me parece que ese va a ser un gran tema que entrará al debate nacional sobre las relaciones de México con el exterior, ¿no? Si regresar a América Latina o preocuparse más por la relación con América Latina, ver a Europa. Ver hacia la cuenca del Pacífico, es decir, y ya no depender tanto de la relación con América del Norte. Me parece que ese va a ser un gran tema que que va a estar ahí en el debate, ¿no? Y quisiera cerrar estos dos programas. ¿Qué papel deberán jugar los medios de comunicación? Es decir, conocemos esta subordinación también histórica de las grandes corporaciones de medios al Estado mexicano, pero ¿qué nuevo rol tendrán que jugar los medios de comunicación, los opinadores, pues para empezar a de alguna manera también hacer contrapeso, ¿no?, a las decisiones gubernamentales o para poner en la agenda de la discusión los temas que verdaderamente deben ser debatidos por la sociedad? Yo creo que dos valores, mucha libertad y mucha responsabilidad. Debe ser la prensa libre, no subordinarse al poder político, a los poderes políticos, y ser muy responsable. Y bueno, volvemos a la cuestión de las redes sociales. Ahora que cualquiera puede publicar cualquier cosa, las noticias falsas se multiplican, los insultos, las diversos ataques sin fundamento, y la prensa escrita o la prensa en medios radiofónicos, la gente que se presenta en los medios con nombre y apellido,
va a ser muy importante para elevar el nivel de la política o para evitar que baje al nivel que bajó los medios de comunicación o la comunicación social Donald Trump. Dicen que el 78% de lo que dijo en su campaña era mentira, y estas mentiras se difundían por las redes sociales. Entonces yo creo que los medios de comunicación formales tienen una enorme responsabilidad y tienen que ser autónomos del poder político. Autónomos no significa estarlos atacando todo el tiempo. Hay que reconocer lo que logran, hay que reconocer lo positivo, pero también señalar los errores cuando haya que señalarlos. Y yo creo que para llegar a estos estadios que mencionas, Víctor, un tema que ahí está en medios de comunicación es el tema de la transparencia de los convenios con el gobierno. Que yo creo que esa es una parte medular precisamente para tratar de garantizar que pues lo que los medios publiquen, lo que los medios digan y demás, pues sea realmente lo que le sirva a la sociedad para ir generando la opinión pública y la toma de decisiones. Entonces, y garantizar esa libertad que se requiere. Entonces, el tema de la transparencia de los convenios yo creo que es muy importante, porque lo que le ha hecho mucho daño al país ha sido estos tratos en lo oscurito, ¿no? Exacto, la famosa publicidad oficial. El ¿no? dinero bajo la mesa, del Así cual es. ya no hablamos en su momento, pero el dinero bajo la mesa, Claro. con el cual se mueven muchos de los medios, y eso es lo que ha hecho un enorme daño a los medios de comunicación para servir de contrapesos. Entonces, creo que es un tema que valdría la pena discutir posteriormente, pero yo creo que por lo menos es una piedra angular para comenzar realmente a generar medios de comunicación que sean contrapesos. No estoy diciendo que no hayan servido, no, por supuesto que sí, por supuesto. y sobre todo en los últimos años. Bueno, este espacio es una muestra Realmente, de ello, ¿no? realmente, Sí, realmente había una apertura importante de medios, ha habido libertad de los medios de comunicación, han servido de contrapesos, pero yo creo que podríamos tener más. Sí, el reto precisamente es que cada quien, ¿no?, juegue su papel con una gran responsabilidad para poder realmente participar en este cambio, ¿no? Pues les agradezco mucho, Víctor. Muchas gracias, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, como siempre. Alejandro Guillén, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y gracias a usted por sintonizarnos en este programa de la serie En Contexto. Buenas noches.